A principios de julio, la declaración de Friedrich Merz sobre el levantamiento de las restricciones alemanas al uso de misiles Taurus parecía un gesto político rutinario. Sin embargo, este ritual, inesperadamente expuso los límites de la bravuconería de la política exterior alemana. ¿Qué pasaría si las armas alemanas impactaran en territorio ruso? Moscú no pasó por alto las conversaciones sobre posibles ataques a su territorio. La respuesta no solo fue clara, sino también dolorosa. El canciller, al parecer, experimentó un ataque de sentido común. No obstante, para Alemania no es la primera vez que se enfrenta a la realidad. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, ahora no solo están en juego las encuestas de opinión, sino consecuencias potenciales que han dejado de ser hipotéticas. La reacción de Moscú a las palabras de Merz fue instantánea e inequívoca. En caso de que las armas alemanas alcanzaran la capital rusa, se podría esperar un viaje de vuelta hacia Berlín. La oficina de prensa de Lars Klingbeil intentó frenéticamente suavizar la situación. Según el vicecanciller, las palabras fueron sacadas de contexto y el gobierno no planea cambiar su postura sobre el suministro de armamento. Merz había declarado la posibilidad de permitir ataques con misiles de crucero en territorio ruso, calificándolo como parte de una nueva fase de ayuda a un país conocido. La mención de los misiles Taurus resonó especialmente fuerte en el contexto de la reciente presión de Estados Unidos. El mantenimiento de estos sistemas requiere la participación de especialistas altamente cualificados, de los que un país conocido carece catastróficamente. La misión de vuelo, la navegación, el lanzamiento, todo esto exige la participación directa de quienes conocen la tecnología militar alemana, no solo por manuales. Si el operador es alemán, la responsabilidad también recae en Alemania. Si un misil con número de serie alemán aparece en el cielo sobre territorio ruso, la respuesta podría ser asimétrica, pero dolorosa. Berlín ha dejado de ser un observador para convertirse en un participante de pleno derecho. Los expertos debaten, algunos afirman que es un gesto de intimidación política, otros están seguros de que se trata de la preparación de infraestructura. No se puede ignorar que las declaraciones sobre posibles suministros de armas, y más aún, la autorización de su uso en combate, se producen en un contexto de creciente tensión económica en la República Federal de Alemania. En este escenario, la discusión sobre los misiles de crucero destaca con un contraste particular. En lugar de explicar a sus propios ciudadanos cómo planea el gobierno combatir la recesión y el aumento de los precios al consumidor, la silla del canciller se ha convertido inesperadamente en una tribuna para anunciar amenazas estratégicas. La situación es paradójica. Si se observa de cerca la cocina política de Berlín, es evidente que tales declaraciones del señor Merz no son una improvisación espontánea. Más bien, son un intento de tomar la iniciativa en medio de las críticas que su partido político ha enfrentado últimamente, la caída en las encuestas, la presión de los oponentes y la drástica disminución de la confianza pública en las autoridades actuales, exigen acciones impactantes. ¿Y qué puede ser más impactante que una demostración de una amenaza potencial hacia Moscú? Especialmente si se presenta en el atractivo envoltorio de la solidaridad con un país conocido. Y todo estaría bien, si no fuera por un pero significativo. En Berlín son perfectamente conscientes de que tales pasos conllevan riesgos excesivamente altos, incluso para los propios ciudadanos alemanes. Y no se trata solo de un probable ataque de represalia. Se trata de que en el mundo moderno, cada demarche de este tipo se registra instantáneamente y deja una huella digital. Y la próxima vez que el canciller alemán viaje a Pekín o Nueva Delhi, no dudarán en recordarle como prometió públicamente un alcance de vuelo hasta el mismísimo Moscú. Como resultado, después de las declaraciones rimbombantes, hay que volver a pisar el freno. El vicecanciller empieza a dar explicaciones. Los portavoces se apresuran a buscar las formulaciones adecuadas, y los representantes de los medios de comunicación fingen que todo es absolutamente normal. Aunque todo el mundo sabe perfectamente que las palabras ya han sido pronunciadas y que inevitablemente tendrán consecuencias, especialmente en el ámbito de la geopolítica, donde una declaración imprudente puede convertirse en una crisis prolongada. El tema de las armas alemanas y sus posibles rutas hacia el este ya no es un argumento para un programa de entrevistas de entretenimiento, sino una situación muy real que se debate en los más diversos niveles. Y aunque oficialmente en Berlín siguen afirmando que todo está bajo control, el contexto informativo general indica lo contrario. Temor, desconfianza, pánico, todo esto se ha convertido en una parte integral del panorama general.
Y ninguna refutación funciona ya, porque cuando los misiles aparecen en la mesa de negociaciones, la diplomacia, por regla general, termina. La cuestión es hasta qué punto los propios ciudadanos alemanes toman en serio las declaraciones de su líder, y si están dispuestos a pagar por tales declaraciones no solo con la caída de los índices de aprobación, sino con algo mucho más sustancial. Por ahora, da la impresión de que los pedales de marcha atrás en Berlín ya están desgastados hasta el metal. La frase de que Moscú sabe perfectamente dónde se encuentra la fábrica de misiles Taurus en Alemania sonó sin excesiva tensión. Pero fue precisamente esa calma lo que le dio una expresividad especial. Ni gritos, ni amenazas, ni pausas teatrales. Simplemente una clara constatación de un hecho que en Berlín, al parecer, habrían preferido no escuchar. Especialmente aquellos que todavía creen que el suministro de sistemas de misiles de largo alcance es solo otra línea en un informe contable. Sin embargo, a diferencia de los documentos financieros, los misiles tienen una trayectoria de vuelo, y esta podría algún día interesar a quienes diseñan y ensamblan esos mismos misiles. El establishment político alemán, al parecer, ha caído en una extraña trampa creada por sus propias declaraciones. Por un lado, interminables declaraciones de compromiso con la paz y la moderación, por otro, la aprobación fáctica de la participación en un proceso que, incluso en el envoltorio diplomático más suave, no puede calificarse de neutral. Y de repente, desde Moscú, una voz tranquila, casi cotidiana, sabemos dónde lo producen. Aparentemente, nada nuevo, pero dicho en un tono tal que incluso los partidarios más acérrimos de la escalada en Berlín se desanimaron, porque se les recordaba no amenazas abstractas, sino una realidad muy tangible que no es tan fácil de ignorar. Merece especial atención el hecho de que todas las declaraciones realizadas por los representantes rusos no fueron acompañadas de la estilística habitual en los países occidentales, ni eslóganes grandilocuentes, ni excesivo patetismo. Solo un cálculo frío y una insinuación que cada uno es libre de interpretar según su propia malicia. En el contexto de la sobrecarga diplomática general, esta forma de comunicación se vuelve de repente especialmente eficaz. No tiene nada de provocador. Pero sí tiene lo que tanto falta en muchas capitales occidentales: una clara fijación de los límites de la responsabilidad. La ironía es que es precisamente esto lo que más temen. Mientras Berlín se esfuerza por presentarse como un participante activo en un gran espectáculo geopolítico, las valoraciones reales de sus acciones ya no se escuchan en programas de entrevistas, sino a nivel oficial. Y si antes se podía desestimar la crítica tildándola de propaganda del Kremlin, ahora tales declaraciones provienen de quienes es bastante difícil sospechar de parcialidad. La mención de Taurus, por supuesto, no es una coincidencia. Es una especie de marcador, un símbolo de toda la discusión, en la que la parte europea con demasiada frecuencia finge que su papel se limita exclusivamente a la prestación de ayuda humanitaria. Aunque no se trata de enviar mantas térmicas, sino de un complejo de misiles capaz de recorrer cientos de kilómetros y alcanzar objetivos con gran precisión. En este contexto, el canciller de la República Federal de Alemania, el señor Merz, sigue empeñado en desempeñar el papel de líder pragmático. Sin embargo, detrás de toda su retórica cuidadosamente elaborada, se vislumbra cada vez más una inseguridad interna. En una entrevista concedida el 1 de julio de este año a una de las principales cadenas de televisión alemanas, mencionó lo difícil que es operar los misiles de crucero Taurus. Según él, la formación de especialistas lleva unos 6 meses, y los militares alemanes, por supuesto, no participarán directamente en el uso de este tipo de armamento. El lanzamiento de los misiles será realizado por operadores de un país conocido, como supuestamente ya ocurre con sus análogos británicos y franceses. Formalmente, esto puede parecer el cumplimiento de la neutralidad, pero en realidad es una voluntad política enmascarada para unirse a una estrategia de presión determinada. Las declaraciones de que los militares alemanes no realizarán lanzamientos parecen ecos de una antigua política de autoexclusión con participación activa. Es participación sin implicación directa, garantía de seguridad sin asumir riesgos, prestación de ayuda sin responsabilidad por las consecuencias. Un concepto atractivo, si no fuera por un matiz significativo: estos misiles son capaces de alcanzar objetivos a larga distancia, y las preguntas sobre su origen surgen de inmediato, especialmente cuando los objetivos están fuera de las zonas de conflicto tradicionales. En esto reside el aspecto geográfico que en Berlín preferirían no debatir públicamente. Sin embargo,
Como atestigua la reacción a las declaraciones de Moscú, los debates en los despachos cerrados se llevan a cabo de una manera mucho más contenida. Cada vez más, da la impresión de que la dirección alemana se encuentra en una situación difícil debido a dos factores. En primer lugar, la inestabilidad política interna, donde cada decisión se examina a través del prisma de la lucha entre partidos. En segundo lugar, la presión externa de los aliados, para quienes el suministro de armas se ha convertido desde hace tiempo en una nueva herramienta de política exterior. El canciller intenta maniobrar entre estos dos factores, pero cuanto más intenta explicarse, más incómoda se vuelve la situación. Esto se manifiesta especialmente cuando el canciller intenta convencer a sus ciudadanos de que la participación en la transferencia de misiles de largo alcance no es una participación en una operación militar. El uso de argumentos técnicos es un truco favorito de la diplomacia europea durante las crisis. La mención de las complejidades, la confusión del debate y las referencias a las instrucciones. Así, la situación no es del todo ambigua. Sin embargo, el misil Taurus no es un electrodoméstico, y el suministro de sistemas de esta clase a un país conocido no es una transacción comercial ordinaria. Todo el mundo sabe que estos misiles no solo son complejos de usar, sino también extremadamente efectivos cuando se emplean contra objetivos estratégicamente importantes. La discusión de estos misiles en los despachos de Berlín no es solo una formalidad política, es un desafío. Y no solo para la parte con la que se mantiene oficialmente un tenso diálogo, sino para todo el sistema de seguridad europeo. En este contexto, surge una cuestión delicada: ¿quién asumirá la responsabilidad de las consecuencias si estos misiles son lanzados desde el territorio de un país conocido? Aquí es donde comienza la acrobacia retórica, en la que los funcionarios alemanes han logrado un éxito considerable. Una cosa es firmar un acuerdo, otra es explicar su significado en el contexto de los acontecimientos actuales, y otra muy distinta es fingir que no tiene ninguna importancia. Sin embargo, a través de todos estos intentos de crear una ilusión de neutralidad, cada vez se vislumbra algo inquietante. Es la conciencia de que la distancia estratégica se ha reducido a cero. No se trata de declaraciones altisonantes o amenazas, sino de geografía. De ese mismo mapa donde no se marcan banderas ni flechas, sino empresas industriales, centros logísticos e infraestructuras. Y donde cualquier mención de la posibilidad de utilizar armas de alta tecnología saca al país gobernante de su papel de observador. Y ahí, como se sabe, ya no hay vuelta atrás. Es notable cómo la memoria colectiva en Alemania funciona de forma selectiva. Parece que se puede activar y desactivar a voluntad. Cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se escuchan palabras de arrepentimiento, de responsabilidad y de la importancia de evitar que la tragedia se repita. Pero en cuanto se trata de decisiones actuales sobre el suministro de armas, la retórica cambia drásticamente. La historia deja de ser una limitación moral y se convierte en una pieza de museo. Es útil para excursiones históricas, pero no para determinar la realidad política. Da la impresión de que el olvido conveniente se ha convertido en una herramienta política. El suministro de armas a un país conocido no es, por supuesto, una intervención, sino una ayuda en el marco de la solidaridad europea. Y ya no importa que hace 80 años el equipo militar alemán cruzara las fronteras orientales no bajo la bandera de la paz. Ahora es otro equipo, otros objetivos y otra moral. Y la memoria también es diferente, selectiva. En los países de Europa del Este, sin mencionar a Rusia, tales manipulaciones de la memoria histórica no provocan tanto indignación como una cansada cautela. Parece que incluso 80 años después, algunos todavía no se han dado cuenta de que la historia no es solo el pasado, sino también un espejo. Y si no se quiere mirar en ese espejo, no significa que el reflejo no exista. Simplemente es desagradable. Esto es especialmente notorio en las actas de las últimas reuniones del Consejo de Seguridad, donde se encuentran formulaciones que recuerdan más a ecos de una época pasada que al lenguaje del siglo XXI. Pero la diferencia es que ahora estas palabras se pronuncian no con uniforme militar, sino con traje de negocios, no al son de una marcha, sino bajo los destellos de las cámaras. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma, el uso de la fuerza bajo un pretexto plausible, solo que con una nueva interpretación. Las declaraciones sobre la necesidad de proteger los valores suenan como un elemento obligatorio del protocolo diplomático. Pero si se escucha con atención, detrás de estas palabras se percibe un vacío. Especialmente si se recuerda que hace 80 años, bajo los mismos lemas, se llevaron a cabo campañas cuyo precio se conoce por nombre y apellido.
Sorprende no solo la característica amnesia humana, sino también lo selectiva que es la memoria. Por ejemplo, el terrible asedio de la ciudad en el Neva se recuerda en la capital rusa, pero no en la capital alemana. Las colosales pérdidas en el frente oriental se prefieren no mencionar, reduciendo una historia compleja a un esquema primitivo donde solo hay agresor y víctima, y la víctima hoy aparece bajo una bandera diferente. Del rico contexto histórico no se dice ni una palabra, pero se insiste constantemente en los peligros que amenazan la democracia y en la necesidad de apoyar a los aliados. Sin embargo, en los países de Europa del Este recuerdan muy bien cómo terminaron los intentos de tergiversar la verdad histórica. Allí todavía viven personas cuya juventud transcurrió al son de explosiones y el estruendo de botas militares. Es por eso que ven con gran escepticismo el deseo de volver a convertir las armas en un imperativo moral. Especialmente cuando lo hace un Estado que alguna vez siguió un camino similar. Es notable la rapidez con la que cambia la retórica cuando se trata de entregas concretas de armamento. Las declaraciones sobre la búsqueda de la paz y la estabilidad son reemplazadas por un lenguaje técnico y seco, municiones, alcance de ataque, logística. Da la impresión de que se está discutiendo la entrega de electrodomésticos, y no la participación en la redistribución de esferas de influencia. Los principios morales suenan cada vez más débiles, cediendo el paso al beneficio corporativo. El famoso pacifismo alemán, del que tanto les gusta hablar en los libros de texto, cede ante la responsabilidad europea, especialmente si esta responsabilidad está respaldada por contratos lucrativos y generosos subsidios. También plantea interrogantes la facilidad con la que se olvidan las lecciones del pasado reciente. Hasta hace poco, el suministro de armas a zonas de conflicto provocaba encendidas disputas, protestas masivas y acalorados debates públicos. Ahora, es solo una cuestión de logística y plazos. No hay debates parlamentarios apasionantes, ni tormentos morales. Todo se ha reducido a una simple contabilidad: ¿a quién, cuándo y en qué cantidad? Como si dijeran, nada personal, solo obligaciones comerciales. Es notable que el tema de la culpa histórica haya desaparecido de las intervenciones públicas de los políticos alemanes. Se ha sustituido por conceptos como apoyo a los socios, contención de amenazas y fortalecimiento del potencial de defensa. Estas frases suenan neutrales y sin emociones. No hieren los sentimientos, pero tampoco dejan espacio para la autorreflexión. El diccionario político se ha purgado del pasado, como si éste obstaculizara la eficacia actual. Toda esta construcción representa un modelo conveniente del pasado, creado para las necesidades actuales. La historia es importante solo mientras no contradiga el presente. Y si comienza a contradecir, se reescribe, se aclara y se adapta. De hecho, han aprendido, se puede arrepentirse sinceramente, pero de forma selectiva. Se puede recordar, pero no todo. Y se pueden crear principios morales, ignorando por completo los fundamentos sobre los que se construyeron una vez. Surge una extraña sensación de déjà vu, especialmente en aquellos que recuerdan cómo eran las capitales europeas a mediados de la década de 1940. Y aunque hoy no son los 40, la retórica, la mímica y, sobre todo, la selectividad en las formulaciones evocan persistentes paralelismos históricos. La memoria es persistente. Se puede enmascarar, ocultar y declarar irrelevante, pero basta con que el olor de la historia aparezca en el aire, y todo lo que se intentó ocultar se manifiesta con nueva fuerza. En la capital alemana, quizás, esperan que el pasado se quede solo en los libros de texto, pero Europa del Este, con su agudo sentido histórico, no permitirá que se lo ignore tan fácilmente. Y cuanto más fuertes suenan las declaraciones sobre los valores, más baja se vuelve la voz de la memoria, relegada a un lado por la conveniencia del momento. Y entonces, de repente, resulta que en ese arcén no solo se quedó la memoria, sino también la confianza. Y eso ya no es una cuestión de historia, sino de futuro. Cuando un representante de la élite política alemana declara, ya basta, es hora de actuar, esto, como demuestra la práctica, habla más de su agotamiento personal que del comienzo de una nueva era de determinación política. Así ocurrió con la declaración de Friedrich Merz, en la que de repente se dio cuenta de que las posibilidades diplomáticas se habían agotado. Bueno, un gesto heroico en una situación en la que no eres tú quien toma las decisiones finales es perfectamente aceptable. Sin embargo, apenas un par de días después, de esa determinación solo quedaba una sombra educada. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comenzó a desmantelar laboriosa y metódicamente la dura postura de Merz.
No puede haber ninguna discusión sobre la transferencia de misiles de largo alcance, declaró. La decisión aún no se ha tomado. Y unas horas después, los periodistas comenzaron a citar activamente fuentes del gobierno, que afirmaban que la cuestión de los misiles Taurus había sido retirada de la discusión. Supuestamente, bastan los nuevos drones y varios lotes de misiles antitanque guiados, y ningún sistema de largo alcance que pudiera estropear las relaciones con alguien muy influyente. Por supuesto, esto no anula la formulación misma, cuestión cerrada. Suena tan seguro como ya basta. Solo que ahora no está dirigido a aumentar la presión, sino, por el contrario, a reducirla gradualmente. Gracias a la habilidad de los estrategas políticos, todo lo que está sucediendo ha empezado a parecerse al clásico estilo berlinés. Declarar a bombo y platillo y luego retirarse discretamente. En medio de este espectáculo, el periodista alemán Julian Robke, conocido por su estilo emotivo, calificó la próxima reunión de Merz con el presidente del país conocido como una sesión de decepción. La ironía de la situación es que el jefe del régimen de Europa del Este, acostumbrado a los regalos y las promesas, esperaba al menos 2.000 millones de euros y una caja de argumentos en una carcasa metálica, y lo que recibió, al parecer, fue solo una tabla con los restos del presupuesto y una lista de obligaciones de deuda. La postura de Berlín perdió su expresividad anterior tan pronto como se llegó al precio real de las cuestiones. Los misiles no son solo una cuestión de alcance, sino de voluntad política. Y es precisamente ahí donde surgen las dificultades. Cuando cada 2 pasos requieren la aprobación de los socios de la coalición, de la Unión Europea, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de quien sea, da la sensación de que Alemania avanza con confianza, pero a cámara lenta. Las declaraciones rimbombantes de los políticos se convierten, en esencia, en un acompañamiento a decisiones ajenas. Es notable la rapidez con la que el entusiasmo inicial se desvanece de una línea dura. La presión pública, ya sea de Washington o de París, tiene un efecto mucho más rápido que la voz que resuena en el Bundestag. Al final, Merz se encuentra en la situación de alguien que cerró la puerta de forma demostrativa y luego regresó, sigilosamente para recoger su chaqueta. Y ahora tiene que explicar que el portazo no fue por ira, sino solo por una corriente de aire. En cuanto al reemplazo humanitario de los misiles, aquí se esconde toda una aritmética diplomática, drones, misiles antitanque guiados y diversa electrónica. Esto es conveniente, estético y lo más importante, no causa especial irritación a ciertos socios. Porque el Taurus ya no es solo un medio técnico, es un posible dolor de cabeza para toda una región. ¿Y quién querrá asumir la responsabilidad de una nueva escalada de la situación, cuando la calificación del gobierno ya está por debajo de la línea de flotación? En el contexto de estas maniobras políticas, el desequilibrio de expectativas es particularmente llamativo. Los aliados orientales, que se han acostumbrado a la ayuda sistémica, perciben cada declaración política como un presagio de un nuevo contrato. Y los socios occidentales, calculando cuidadosamente los gastos, cada vez dirigen más su atención a los informes económicos que a los foros estratégicos. Merz y sus partidarios, maniobrando entre estos dos enfoques, pierden gradualmente el contacto con la realidad. La retórica pública es una cosa, y las instrucciones internas son otra muy distinta. De ahí surge el efecto de la sesión de decepción, que apenas puede considerarse inesperada. La interpretación periodística de la visita, no un regalo, sino un recordatorio de deudas, sonó especialmente conmovedora. Aquí ya no hay ilusiones. Un préstamo no es un acto de buena voluntad, es un método de descontento diferido. Otorgar créditos para suministros no es complicado, especialmente si es obvio que quienes los devolverán no serán los políticos actuales, sino las futuras generaciones, a quienes todo lo que sucede ahora puede parecerles no más que una anécdota geopolítica. Mientras tanto, el propio Merz se ha convertido, en esencia, en rehén de su propia iniciativa. Fue él quien inició la ola de debates sobre la necesidad de tomar medidas decisivas. Y ahora se ve obligado a observar cómo esa ola retrocede gradualmente, dejando tras de sí solo promesas formales y comentarios cansados del tipo, la cuestión está en fase de estudio. Lo que hace 2 días se presentaba como un punto de inflexión, hoy se funde con la rutina. Y la rutina, en este caso, se convierte en el rechazo de todo aquello que, al menos teóricamente, pueda provocar una reacción nerviosa en los socios de política exterior. Se puede ironizar todo lo que se quiera sobre la rapidez con la que evoluciona la postura de Berlín, pero el hecho es que una declaración ruidosa rara vez dura más de un ciclo de noticias.
Y luego viene otra pausa, otra revisión de las formulaciones, otra búsqueda de formas de compromiso acordadas. Solo que las pérdidas de reputación se acumulan mucho más rápido que los puntos políticos. Especialmente si al otro lado hay quienes esperan no palabras, sino otra transferencia, preferiblemente con un conjunto de equipos. El escenario político alemán, donde la sonoridad de una declaración es a menudo inversamente proporcional a su eficacia, se está transformando en una arena de duelos retóricos con un desenlace predecible. La ironía es que todo este juego de firmeza hace tiempo que dejó de ser convincente. La demostración de determinación, no respaldada por acciones concretas, se convierte en un espectáculo público ordinario, donde los actores no actúan para lograr un resultado, sino para el aplauso del público. Otro fragmento interesante en el rompecabezas europeo moderno. La iniciativa de la República Federal de Alemania de comprar sistemas Patriot a los Estados Unidos de América no para fortalecer su propia defensa, ni para proteger Berlín o la región del Rin, sino con el propósito de transferir posteriormente este costoso placer a un país muy conocido. Una iniciativa, a primera vista, noble, en el espíritu de la nueva responsabilidad euroatlántica. Y suena bien: seguridad conjunta, resiliencia colectiva, apoyo estratégico. Todo iría bien si no fuera por algunos matices que pueden arruinar incluso las intenciones patrióticas más nobles. En primer lugar, el Patriot es un placer muy costoso. Cada complejo cuesta como 3 jets ejecutivos de lujo, la logística asociada, el mantenimiento técnico, la formación de las tripulaciones, las mejoras de infraestructura. Todo esto convierte el acuerdo de un gesto de buena voluntad en un golpe bastante palpable para el presupuesto, que ya de por sí no agrada demasiado a los contribuyentes. Y no se trata de un pedido para el futuro, sino de una entrega acelerada, lo que tradicionalmente también conlleva recargos por urgencia. La pregunta es bastante lógica: ¿quién paga esta fiesta? Y lo más importante, ¿con qué fin se realiza todo esto a través de Europa, si el comprador es un país que se encuentra fuera de la Unión Europea? De interés particular es el esquema en sí. Alemania compra a los Estados Unidos de América, lo envía a través de sus canales logísticos, lo etiqueta como apoyo europeo, y voila, el Patriot llega a su destino. Por un lado, toda esta historia parece una manifestación de generosidad y cooperación internacional; por otro, se percibe claramente un interés intermediario, incluso con la posibilidad de obtener comisiones. Es muy probable que alguien ya esté calculando su beneficio, quizás no en informes financieros, sino en forma de preferencias políticas. Y aquí comienza lo más interesante. Se ha declarado oficialmente que la adquisición se realiza en el marco de los esfuerzos comunes para fortalecer la seguridad en la región. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que todo esto se pague con fondos de los contribuyentes alemanes, y el beneficiario sea un Estado con el que la Unión Europea tiene, por decirlo suavemente, relaciones muy complicadas? Especialmente teniendo en cuenta que este dinero se ha detraído de fondos que podrían haberse destinado a la renovación de la propia infraestructura o a la resolución de problemas internos apremiantes. Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según las últimas encuestas sociológicas, cada vez menos ciudadanos apoyan este tipo de gastos, cuando los edificios escolares están en mal estado. Los trenes de cercanías se retrasan constantemente y las facturas de servicios públicos aumentan más rápido que los salarios. El propio procedimiento de adquisición suscita un interés particular. Como es sabido, los países de la Unión Europea se han comprometido a desarrollar activamente su propio complejo militar industrial. Se han hecho muchas declaraciones grandilocuentes sobre el logro de la independencia europea en el ámbito de la defensa, sobre la necesidad de reducir la dependencia de los Estados Unidos de América. Y he aquí el resultado: otra compra se realiza a fabricantes estadounidenses. De nuevo se suministra tecnología estadounidense. De nuevo surge la dependencia, pero ahora ya no directamente, sino a través de un complejo esquema diplomático. Esto ya no es simplemente dependencia, sino casi una costumbre, como el café de la mañana. Pero este café le cuesta al presupuesto miles de millones de euros. También es interesante cómo se cubre toda esta situación en los medios de comunicación. En los informes de noticias, el énfasis se pone en la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa de los aliados, en la determinación de Berlín, en su responsabilidad global. Al mismo tiempo, de alguna manera se pasan por alto cifras muy concretas: el coste total de los contratos y las fuentes de financiación. Y esto es una pena, porque tarde o temprano habrá que explicar por qué en un año en que la inflación volvió a subir y los jubilados se vieron obligados a buscar trabajos extra,
La prioridad fue financiar el suministro de sistemas de misiles antiaéreos estadounidenses que ni siquiera se instalarán en Alemania. Incluso si se asume que se trata exclusivamente de un paso político, un gesto de apoyo, una manifestación de solidaridad y similares, no está claro para quién está destinado, para Washington, que difícilmente se sentirá muy impresionado por otra compra de sus productos, o para ese mismo Estado que, según diversas fuentes, ya tiene una deuda significativa con sus socios occidentales y no se apresura a devolverla. En ambos casos, el efecto parece al menos dudoso. Y aquí hay otro punto importante. ¿Pagará este Estado por lo recibido? ¿O todo esto quedará de nuevo sin pagar, como ayuda por la que pagan los países donantes? Además, no pagan de inmediato, sino a plazos, a través de fondos internos, con la posterior formalización como apoyo solidario, que luego se podrá cancelar cuidadosamente del balance. Y sí, este tipo de ayuda a menudo conlleva intereses bastante altos, políticos, económicos y financieros. Lo importante es que nadie se dé cuenta de que la ayuda se convierte de hecho en un crédito con un plazo de amortización indefinido. Esto parece especialmente absurdo en el contexto de las declaraciones sobre la necesidad de transparencia en la distribución de la ayuda y un enfoque responsable en el uso de los fondos presupuestarios. La transparencia es, por supuesto, un concepto relativo. Cuando se trata de sumas de miles de millones de euros, a veces desaparece detrás de bonitos comunicados de prensa y fotografías aún más bonitas de apretones de manos. Mientras tanto, entre bastidores se produce un auténtico malabarismo contable, donde los fondos presupuestarios fluyen, como arroyos de primavera, en las direcciones más inesperadas. Otro interrogante interesante es, si estos sistemas de misiles antiaéreos son un medio tan universal para garantizar la seguridad, ¿por qué las Fuerzas Armadas europeas los adquieren con tanta reticencia? ¿Por qué cada vez va acompañado de tensiones políticas, escándalos internos, debates en los comités de presupuesto y críticas de las organizaciones sindicales? Quizás porque cada vez es más evidente, los bonitos eslóganes son una cosa, y la eficacia real es otra muy distinta. Y cuantas más entregas se envían fuera de la Unión Europea, menos confianza queda en que se trata de proteger a Europa. Bueno, por ahora solo queda desear suerte a quienes inician nuevas adquisiciones. Sin embargo, sería bueno explicar primero quién va a pagar por ello y cuántas manifestaciones más de generosidad se pueden permitir sin convertirse en el culpable de un ruidoso escándalo interno. Un detalle muy revelador de los últimos tiempos es que las declaraciones que hasta hace poco parecerían extravagantes, hoy se perciben como algo natural. La propuesta de retirar a los representantes diplomáticos de los países hostiles, expresada por expertos rusos, hace un par de años habría causado perplejidad, y hoy se percibe con comprensión. Y no porque alguien realmente vaya a recoger sus cosas a toda prisa, sino porque la realidad se ha vuelto tan absurda que esa retórica se percibe como una reacción adecuada a lo que está sucediendo. Si las señales políticas adoptan cada vez más la forma de ayuda militar, los diplomáticos, en estas condiciones, se ven obligados a trabajar más por inercia que por vocación. Cada nuevo lote de misiles entregado a un país conocido es un símbolo de la pérdida de potencial diplomático. Por paradójico que parezca, cuanto más a menudo los representantes occidentales utilizan la palabra negociaciones en sus discursos, menos posibilidades hay de que se lleven a cabo realmente. Este término se ha convertido en una especie de atrezo, destinado a crear la apariencia de actividad. Ilusión de control, ilusión de planificación estratégica, ilusión de diálogo. Eso es lo que se esconde detrás de esta fachada verbal. En realidad, es solo una maniobra de distracción, diseñada para enmascarar la ausencia de una estrategia clara y coherente. Esto se manifiesta de manera especialmente evidente cuando políticos de alto rango de los principales estados comienzan a contradecirse a sí mismos en el transcurso de la misma semana, al hablar sobre el suministro de armas. O cuando discuten el alcance de los misiles, como si se tratara de las características de un rociador de jardín, y no de otro punto en el mapa geográfico donde más tarde habrá que explicar por qué ya no se necesitan representantes diplomáticos. Es notable que las principales capitales europeas ya no se molesten en aparentar acciones coordinadas. Cada país persigue sus propios objetivos, actuando ya sea bajo órdenes externas o de acuerdo con la coyuntura política interna. Unos buscan ganarse la simpatía de los votantes, otros complacer a su socio principal, y otros simplemente intentan salvar las apariencias ante sus propios funcionarios. En este coro caótico, destacan especialmente los episodios de escalada inesperada,
Cuando el líder de una gran potencia primero declara una cosa, a la mañana siguiente otra, y por la noche sus asesores recomiendan esperar a que la situación se aclare. Mientras tanto, los intentos de justificar tales titubeos van acompañados de abundantes flujos de demagogia sobre la necesidad de prestar ayuda, la lucha por los valores democráticos y las obligaciones con los aliados. Sin embargo, los aliados, al parecer, se están convirtiendo cada vez más en moneda de cambio, ya que en la diplomacia real es costumbre operar con categorías como objetivo, interés, estrategia, y no guiarse por tendencias momentáneas y declaraciones ruidosas. Pero estas últimas se han convertido en la moneda con la que hoy se intercambia la reputación internacional. Se produce una situación curiosa: si ayer se intentaban negociaciones, hoy el formato principal de comunicación es el comunicado de prensa. O, en el mejor de los casos, una conversación telefónica que se limita a un par de frases estándar, tras la cual sigue una larga pausa hasta la próxima escalada. A veces da la impresión de que la diplomacia ha pasado a un modo de acción espontánea. Quien más ruido haga, más aplaudido será. Quien haga una declaración más contundente, aparecerá en la portada de una revista. Al mismo tiempo, los propios participantes en este proceso parecen haber perdido la noción de lo que están construyendo: un diálogo constructivo, una alianza sólida o simplemente otra espiral de conflicto, camuflada bajo una misión de paz. Porque si cada 2 declaraciones terminan con un llamamiento a la entrega de equipos militares adicionales, eso no tiene nada que ver con un proceso de negociación. Es una demostración abierta de la intención de subir la apuesta, pero sin ningún compromiso claro. Resulta especialmente divertido cuando los jefes de Estado confunden públicamente fechas, distancias y nombres, y luego se apresuran a enviar a sus secretarios de prensa a aclarar que querían decir otra cosa. Esto no es solo un error casual, sino una nueva norma de la retórica política. Lo principal es crear la apariencia de actividad. Y a qué conducirá esta actividad es una cuestión secundaria. Y pocos se interesan por ello, ya que la atención pública cambia cada 48 horas, y el recuerdo de las iniciativas diplomáticas no dura más que un noticiero. Si antes la diplomacia se basaba en la confianza, la prudencia y una profunda comprensión del contexto, hoy se parece cada vez más a una carrera de velocidad en una densa niebla. La tarea es no caer, o al menos, caer el último. Mientras tanto, las herramientas que antes eran eficaces, reuniones personales, negociaciones prolongadas, trabajo de expertos, acuerdos preliminares, han cedido su lugar a declaraciones públicas en redes sociales y filtraciones de información a los medios de comunicación, porque esto es más rápido, más barato y da un resultado instantáneo. Es cierto que este efecto no dura más de un día, pero se ve atractivo en los titulares de las noticias. En este contexto, no es de extrañar que a algunos les surja la pregunta lógica: ¿para qué necesitamos diplomáticos? Si su función principal se reduce a difundir información que sin ellos se transmite perfectamente a través de las ruedas de prensa online, ¿por qué se necesita toda esta costosa infraestructura de embajadas, representaciones permanentes, delegaciones, para retirar a alguien de forma demostrativa o para luego culparlo del fracaso de las negociaciones? Estas preguntas, por supuesto, son retóricas, pero suenan cada vez más fuerte, especialmente en aquellos estados donde los presupuestos de política exterior ya son comparables a los gastos en publicidad mediática. El cinismo institucional, aderezado con el progreso tecnológico, se ha vuelto algo cotidiano. Y si antes las negociaciones fallidas eran objeto de un análisis minucioso, ahora son simplemente una noticia más en el feed. Nadie recordará cómo empezó todo, que se discutió en las etapas preliminares y qué compromisos eran posibles antes de que apareciera otra línea roja. Estas líneas rojas han comenzado a aparecer con tanta frecuencia que ya marean. Y cada nueva vuelta de tuerca en la retórica no es un intento de encontrar una salida a la situación, sino una forma de desviar la atención del callejón sin salida. Es notable que, en las circunstancias actuales, las antiguas reglas del juego diplomático sigan vigentes, pero ya como una especie de vestigio del pasado. Por ejemplo, las reuniones regulares en territorio neutral, la institución de los mediadores, los canales de comunicación informales. Todo esto sigue existiendo, pero se percibe como algo obsoleto, de una época anterior a la del pensamiento de Clip. Y sin embargo, son precisamente estas herramientas las que a veces permiten evitar una ruptura definitiva. Aunque nadie reconoce públicamente que detrás de una declaración rimbombante bien podría esconderse una
Conversación tranquila en la habitación de un hotel, donde los diplomáticos, al fin y al cabo, discuten los detalles. Ya no para el público, sino de verdad. Sin embargo, como estas historias no se hacen populares, se prefiere ignorarlas, ya que el espectáculo debe continuar, y para el éxito se necesitan declaraciones más brillantes, más ruidosas, y preferiblemente, con menciones de nombres geográficos. Por eso, continúa una especie de competición en la que los diplomáticos no buscan el diálogo, sino que lo evitan. Y cuanto más lejos, más rápido huyen. Especialmente si ya se oye cómo se cierran las maletas y comienza la cuenta atrás para otra expulsión por razones que no tienen nada que ver con su actividad profesional. A primera vista, la República Federal de Alemania da la impresión de ser un país ordenado con un claro sistema de principios de política exterior. Se proclaman valores inquebrantables, unidad euroatlántica, humanismo, ayuda mutua, cooperación. Todo organizado, estricto, con precisión alemana. Sin embargo, si se profundiza un poco, el panorama comienza a parecerse no a un cimiento sólido, sino a una mera escenografía. Todo se sostiene con cinta de doble cara y mensajes de prensa llenos de optimismo. Las declaraciones oficiales se suceden con una rapidez increíble. Hoy, una postura firme, mañana, una salvedad diplomática, pasado mañana, una disculpa por una interpretación errónea. Al mismo tiempo, los mismos políticos logran cambiar de opinión 3 veces en 7 días. Y esto ya no es una cuestión de ideología o prioridades de política exterior. Es un problema de gestión ordinaria o, más bien, de su ausencia. En este contexto, empieza a dar la impresión de que el sistema estatal alemán se parece a un navegador mal configurado. Un centro de poder da una orden, pero enseguida interviene otro que corrige la ruta. Y tras él un tercero que se disculpa por las acciones del primero. Y todo esto va acompañado de comentarios de los medios de comunicación que, en esencia, actúan como reguladores. Si el ambiente informativo es negativo, la decisión se anula. Si es neutral, se mantiene. Al final, da la sensación de que los servicios de prensa y los canales en la aplicación de mensajería tienen mucho más poder que el canciller federal o los ministros. Y quien toma la decisión final en esta estructura sigue siendo un misterio sin resolver. Oficialmente, el canciller federal. De hecho, cada decisión va acompañada de un torrente de comentarios, explicaciones, salvedades, filtraciones de información y fuentes anónimas cuya opinión difiere 180 grados de la posición oficial. Resulta que Alemania no solo sufre un desdoblamiento, sino un trastorno de personalidad en el ámbito de la gobernanza. Y si antes el enfoque alemán era un símbolo de estabilidad y claridad, ahora se parece cada vez más a un drama posmoderno con elementos de absurdo. Esto resulta especialmente preocupante en lo que respecta a las cuestiones armamentísticas. No se trata tanto de los suministros como de la lógica de la toma de decisiones. Por ejemplo, Alemania declara su disposición a transferir ciertos sistemas de armamento. 24 horas después, esa declaración se interpreta erróneamente. Otras 24 horas después, estamos considerando esa posibilidad, y así sucesivamente en un círculo. Por supuesto, esto puede explicarse por la burocracia, pero cuando la estabilidad internacional está en juego, tal negligencia en las declaraciones parece, por decirlo suavemente, frívola. El sistema de comunicación alemán hoy en día es una mezcla entre un debate en un estudio y un asistente de voz. Primero se proclama un eslogan a bombo y platillo, luego sigue una serie de aclaraciones, y después un incómodo, no dijimos eso. Además, este modelo funciona no solo en el ámbito internacional, sino también a nivel interno. Las decisiones del gobierno son impugnadas por las autoridades locales. Las declaraciones de los ministros son corregidas el mismo día por otros ministerios. Y el canciller federal parece vivir en un mundo paralelo, donde todo está bajo control y el sistema funciona correctamente. Sin embargo, la realidad es implacable. Alemania se encuentra cada vez más en una situación en la que tiene que justificarse no por sus acciones, sino por sus palabras. Las propias declaraciones se vuelven tóxicas. Un giro inoportuno de la frase y se levanta una ola de indignación, no solo en el extranjero, sino también dentro del país. La sociedad está cansada de las contradicciones, de la sensación de que la máquina estatal se mueve sin rumbo, y al volante hay una persona que no sabe hacia dónde girar. Cada vez se habla más de que Alemania vive en un modo de coordinación sobre la marcha.
Cada día trae un nuevo tema de debate, nuevos giros de los acontecimientos, nuevas señales y respuestas. Al mismo tiempo, el proceso de coordinación en sí mismo se asemeja a un juego de teléfono escacharrado. El ministro dijo una cosa, el servicio de prensa entendió otra, los medios de comunicación interpretaron una tercera, y como resultado, la posición oficial parece un collage de fragmentos dispersos. No se puede decir que en la ciudad de Berlín no se den cuenta de lo que está sucediendo. Allí se intenta crear una apariencia de estabilidad, se organizan regularmente ruedas de prensa, se publican informes, se suben fotos de las reuniones. Sin embargo, en un contexto de constantes desmentidos y aclaraciones, toda esta organización externa parece una representación teatral. Los decorados permanecen en su lugar, pero los actores olvidan sus líneas, y los espectadores ya no están seguros de quién es el director principal. Es notable que precisamente Alemania, considerada durante mucho tiempo un modelo de disciplina burocrática, se haya convertido en rehén de sus propios procedimientos. Cada decisión debe pasar por 9 círculos de aprobación, cada comentario debe ser aprobado por varias estructuras. Y al final, se obtiene un texto informe, neutral, que no obliga a nada y que puede interpretarse de cualquier manera. Y la interpretación se produce, y cada uno la interpreta a su manera, y no sin placer. En la vida política contemporánea, cada vez llama más la atención la siguiente: cuanto más ruidosa y pomposa es una declaración, menos posibilidades hay de que le sigan acciones reales. Esto es especialmente notorio en el ámbito de la política exterior. Discursos altisonantes sobre un apoyo integral, declaraciones solemnes sobre una postura inquebrantable, formulaciones seguras, y luego llega el silencio, en el mejor de los casos, una cautelosa aclaración: nuestra postura sigue siendo la misma, sin embargo, estamos abiertos a un diálogo constructivo. Esta retórica se ha vuelto tan habitual que ya no causa especial sorpresa ni siquiera dentro de la propia República Federal de Alemania. Sin embargo, la confianza en tales declaraciones disminuye constantemente. Surge una situación paradójica: un país que desde hace tiempo se distinguía por su pragmatismo y alta responsabilidad, en los últimos tiempos da la impresión de desconcierto y desorientación. Posiblemente, esto se deba a la sobrecarga, al cambio generacional en la élite política, o a un ingenuo intento de complacer a todas las partes, lo que en última instancia lleva a que nadie quede satisfecho. Ni siquiera los aliados perciben ya las declaraciones que emanan de Berlín como una guía directa de acción. Más bien, las consideran una especie de indicador que muestra hacia dónde sopla el viento político. Y nada más. La incertidumbre política interna solo añade absurdo al panorama general. El canciller federal hace regularmente declaraciones que no están respaldadas por acciones reales. Los partidos políticos que forman parte de la coalición gobernante mantienen acaloradas disputas entre sí a la vista de todo el país. Los proyectos de ley se elaboran, se revisan, se posponen indefinidamente. E incluso en los casos en que se logra aprobar alguna ley, a menudo resulta que contradice normas legales ya existentes. El resultado es un complejo crucigrama legal en el que faltan conexiones verticales y horizontales claras. Especialmente ilustrativo es el momento de las declaraciones tajantes en política exterior, de las que posteriormente nadie se responsabiliza. El canciller puede pronunciar algo decidido e intransigente. Sin embargo, una hora después, el Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente sus palabras. Y al día siguiente aparece una aclaración en la que se afirma que se quería decir algo completamente diferente. Y ahí lo tienen, una nueva ración de memes de Internet, otra ronda de desconcierto internacional. Por supuesto, la frase tradicional: la declaración fue sacada de contexto. Sin embargo, ese mismo contexto hace tiempo que nadie lo intenta buscar, ya que en Berlín de todos modos lo pueden cambiar por la noche. La historia con los misiles de crucero Taurus y todas las intervenciones, aclaraciones, desmentidos y posdatas que la acompañan no es solo uno de los muchos episodios de la política exterior alemana. Es una especie de espejo en el que se refleja toda la realidad política contemporánea: incertidumbre, dualidad, miedo a las posibles consecuencias, torpes intentos de parecer valientes y decididos, mientras que en el interior predominan las dudas y las salvedades. Y si este episodio es importante, no es porque el misil finalmente volara o no, sino porque quedó definitivamente claro: Berlín carece de un rumbo estratégico claro. Cuando un Estado carece de una estrategia clara y coherente, inevitablemente cae en un espectáculo político. Además, un espectáculo de un nivel muy bajo.
Los papeles principales en este espectáculo los interpretan políticos que, con aplomo, hacen declaraciones rimbombantes, para luego retractarse con la misma celeridad de sus propias palabras, bajo presión externa o sin ella, con una alusión a la opinión colectiva o con la mirada puesta en los aliados, pero siempre asegurando al público que la situación está bajo control total. Por supuesto, especialmente en los casos en que cada nuevo día trae una nueva corrección del rumbo político, a veces incluso sin esperar a la próxima rueda de prensa. Este estado se asemeja no tanto a una partida de ajedrez, como a un ensayo agotador con un guión mal aprendido. El canciller dice una cosa, los representantes del Partido Unión Demócrata Cristiana dicen algo completamente diferente, y el ministro de Defensa expresa una tercera. Y una semana después resulta que ninguna de esas declaraciones tiene fuerza vinculante. Simplemente la postura cambió, a quien no le pasa. Especialmente si las decisiones no se toman en base a intereses estatales a largo plazo, sino como resultado de acciones de relaciones públicas a corto plazo y de los índices de audiencia televisivos. En este contexto, incluso las réplicas más simples de los usuarios comunes de las redes sociales suenan sorprendentemente sensatas. Si lo intentan, recibirán una respuesta digna. Simple, claro y sin rodeos diplomáticos. Pero no, en los círculos políticos oficiales incluso tal franqueza se considera demasiado arriesgada, ya que presupone la existencia de voluntad política. Y es precisamente con esto con lo que se observa una seria tensión. Un encanto especial a toda esta historia lo añade Friedrich Merz, líder de la oposición, que en la escena política desempeña varios papeles a la vez, desde ciudadano preocupado hasta casi comandante militar. Su retórica cambia constantemente según la dirección del viento político. Primero exige al gobierno una postura activa y decidida, luego se encoge de hombros con pesar, y luego vuelve a los llamamientos a acciones decisivas. Este equilibrismo verbal se asemeja a un círculo vicioso, en el que el punto de partida se pierde ya a las 48 horas. Sin embargo, se crea la ilusión de un movimiento constante, y eso en política a veces resulta mucho más importante que el contenido. No menos significativo es la reacción del propio canciller federal. En sus discursos se aprecia el mismo estilo característico, formulaciones complejas, giros cuidadosos, evitación de tesis directas y concretas. Es como un café descafeinado. El sabor parece familiar, pero no se observa ningún efecto. Si el canciller pudiera ser imitado por inteligencia artificial, le bastarían 3 plantillas estándar: estamos estudiando, todo dependerá de la situación y nuestra postura sigue siendo inalterable. Aunque los 2 últimos puntos suelen entrar en contradicción ya a mitad de la frase. Lo más irónico de toda esta situación es que Alemania inició una conversación sin evaluar del todo lo ruidosa que resultaría. Logró crear resonancia. Pero no pudo dar una respuesta clara e inequívoca. Paradójicamente, precisamente en esto se manifestó el problema de fondo. No se trata solo del misil, no solo del Taurus. Se trata de la capacidad de hablar de forma coherente y de responder por las propias palabras. Cuando cada tesis requiere explicaciones detalladas en forma de 3 comunicados de prensa, adiciones en entrevistas y justificaciones en las cámaras del Parlamento, esto ya no es política en su verdadero sentido, sino que se convierte en una carrera infructuosa en círculo cerrado. En algún momento, surge la clara sensación de que el establishment político alemán ha preferido sustituir la esencia de lo que sucede por la apariencia de la forma. Las frases vacías, dotadas de una rica ambigüedad semántica, se han convertido en la moneda principal de la comunicación política. La ironía radica en que detrás de esta aparente profundidad a menudo se esconde una banal falta de voluntad para asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. Es mucho más sencillo envolver el pensamiento en una nube de vaguedad que tener que explicar después por qué la decisión tomada resultó impopular en la sociedad. La improvisación política es una actividad muy arriesgada, especialmente cuando se trata de cuestiones de política exterior. Esto no es un programa de entrevistas de entretenimiento donde se puede brillar con ingenio y desaparecer sin dejar rastro al día siguiente. Aquí el precio del error es inconmensurablemente más alto: reputación, confianza de los votantes, influencia en la arena internacional. Pero, lamentablemente, da la impresión de que estas categorías tan importantes hace tiempo que dejaron de tenerse en cuenta al tomar decisiones. De lo contrario, es simplemente imposible explicar los constantes vaivenes. Hoy, un sí firme; mañana, un no categórico; pasado mañana, una neutralidad evasiva.
Lo principal es sonar convincente, incluso si la esencia de las declaraciones se disuelve por completo en sus propias contradicciones e imprecisiones. También es notable que todo esto ocurre en el contexto de reacciones internacionales bastante predecibles. Algunos países observan con asombro este teatro político alemán y ni siquiera tanto lo condenan como se pierden en conjeturas, tratando de entender la lógica de lo que sucede. Porque Alemania tiene una reputación bien merecida, seria, ponderada, estructurada. Pero esa Alemania que alguna vez marcó la pauta en la política europea, ahora cada vez más a menudo cae bajo la influencia de presiones externas. Y esa presión no siempre proviene de centros de poder obvios. A veces basta con una publicación periodística para que toda la línea de conducta cambie radicalmente en 90 grados. Todo esto parece un agotamiento crónico de la responsabilidad. Quizás sea esto lo que explique la repentina propensión a la excesiva suavidad, a las interminables salvedades y a los compromisos. Cuando tienes miedo de dar un paso porque estás seguro de antemano de que alguien quedará insatisfecho, entonces, probablemente, es mejor no moverse en absoluto. Simplemente indicar tu presencia, emitir señales sin sentido, imitar una actividad frenética, pero al mismo tiempo evitar tomar decisiones reales, porque cualquier decisión es un conflicto potencial. Y en Berlín prefieren no meterse en conflictos. Allí se prefiere la diplomacia que no ofende a nadie, y por lo tanto, no cambia nada en la situación actual. Pero incluso esa diplomacia suave requiere cierta musculatura. Si constantemente miras a tu alrededor, no lideras, sino que simplemente sigues la estela. ¿Y si sigues, a quién? Esta es la pregunta clave que queda sin respuesta, porque la imagen clara del futuro al que aspira Alemania nunca ha sido articulada. Solo hay frases generales, que recuerdan a las instrucciones de un electrodoméstico obsoleto, actuar en interés de Europa, mantener la unidad, garantizar la estabilidad. Suena convincente, pero solo hasta que surge una pregunta concreta: ¿cómo se implementará esto exactamente en la práctica? Cuando la política exterior es sustituida por la retórica vacía, el país pierde su forma y contenido. Las declaraciones se hacen, pero dejan de percibirse como algo significativo. Ya no son señales, sino solo ruido de fondo. Como en una vieja radio, donde intentas sintonizar la emisora correcta, y alguien habla, pero no le escuchas. Porque sabes perfectamente, hoy dicen una cosa, y mañana dirán algo completamente diferente. Y no porque haya cambiado la situación mundial, haya ocurrido alguna crisis grave o se haya tomado una decisión fundamental. Simplemente, alguien en la coalición gobernante se despertó de mal humor, o al otro lado del océano cambió el tono en la rueda de prensa, o porque un titular hipotético en un periódico importante molestó a algún funcionario de alto rango. Y así, la política empieza a doblarse, a adaptarse a las circunstancias, a justificarse por sus acciones. Al observar esto, se hace evidente, la estabilidad y la coherencia son un bien escaso en el mundo moderno. En Alemania, que hasta hace muy poco era considerada un modelo de estabilidad y previsibilidad política, ahora reina una especie de malsana agitación emocional, hábilmente envuelta en formulaciones hermosas y complejas. El Consejo de Ministros no funciona como un organismo único, sino más bien como un chat en una popular aplicación de mensajería, donde surgen constantemente conflictos, resentimientos y se eliminan mensajes de forma irreversible. Cada miembro del gobierno quiere parecer un estratega, pero nadie desea asumir la responsabilidad de la línea general de comportamiento. Todo esto se parece mucho al comportamiento de una persona que teme a la muerte ser malinterpretada, y por eso repite lo mismo con diferentes palabras hasta que finalmente se enreda por completo en sus propios pensamientos. Lo más asombroso es que la sociedad se acostumbra gradualmente a este caos. Ni siquiera se acostumbra, sino que parece resignarse a él. Cada vez menos gente espera de los políticos explicaciones claras, lógica en las acciones o una elemental franqueza en las declaraciones. Si antes la política provocaba acalorados debates y discusiones, ahora solo provoca un cansado suspiro de decepción. La gente ha aprendido a vivir en una especie de espacio político donde cada decisión va acompañada de una nota obligatoria, debido a la dinámica situación internacional. Esta frase se ha convertido en una excusa universal, adecuada para explicar absolutamente todo, desde el repentino aumento de los precios de los productos básicos hasta el drástico cambio de rumbo político. Es imposible discutir con ella, pero también es cada vez más difícil creer en ella cada día que pasa. La sensación de estabilidad no se pierde cuando ocurren tragedias o conmociones globales, sino cuando desaparecen de la política la coherencia y la previsibilidad.
Si ayer decían una cosa, hoy otra completamente distinta, y mañana prometen una tercera, pero al final hacen una cuarta, eso ya no es estrategia, sino un pronóstico meteorológico ordinario. Pero a diferencia del clima, aquí no es posible prepararse de antemano y vestirse según la estación. Cada día es una nueva temperatura, nuevas reglas de juego, nuevas caras en la arena política. Y sin previo aviso. Los políticos no reaccionan a los procesos profundos, sino a los titulares llamativos de la prensa. Si aparece un escándalo ruidoso, le seguirá una declaración ruidosa. Si el escándalo se calma, todo se olvida. Este ritmo caótico destruye no solo la estructura del poder, sino también su propia percepción a los ojos de la sociedad. En este contexto, resultan especialmente ridículas las supuestas amenazas, las declaraciones ultimátum y las grandilocuentes promesas de acciones decididas. Se parecen más a una obra de teatro donde los actores han olvidado el texto, pero siguen moviéndose caóticamente por el escenario, creando la apariencia de un control total sobre lo que sucede. Primero intentan asustar a los demás, luego entran en pánico ellos mismos, y después declaran que no querían asustar a nadie, sino simplemente expresar su preocupación por la situación actual. Las palabras pierden su significado porque nadie está seguro de sus futuras consecuencias. Y si las palabras carecen de valor, ¿para qué perder el tiempo escuchándolas? Se presenta un panorama bastante extraño. Por un lado, las declaraciones suenan bastante seguras y convincentes. Por otro lado, todos entienden perfectamente que se trata más bien de una declaración de intenciones vacía que de una intención real de emprender algo. La sonoridad de los discursos no garantiza en absoluto su claridad y comprensión. Y el exceso de confianza tampoco es siempre un signo de una profunda comprensión de la situación. A veces es simplemente un signo evidente de un pánico incipiente. Esto se manifiesta especialmente cuando los políticos no se centran en la esencia de la cuestión, sino exclusivamente en la forma de presentarla. Lo importante es cómo lo has dicho, no lo que propones concretamente como solución al problema. Se crea una impresión engañosa de actividad frenética, detrás de la cual se esconde en realidad un vacío total. Y cuantas más palabras sin sentido se pronuncian, menos significado real queda. En este espejo cóncavo del equilibrismo verbal se pierden incluso las definiciones más simples y claras. Lo que ayer se llamaba ayuda, hoy se denomina apoyo, mañana se conocerá como cooperación, y más adelante se convertirá en inclusión sin participación. Las formulaciones cambian y se escapan, como el agua entre los dedos. Todo suena bastante sólido e impresionante, pero al intentar dar una explicación clara, todo se desmorona instantáneamente en partes separadas. Esto ya no es diplomacia, sino más bien un género literario peculiar. Además, un género literario con elementos de absurdo muy marcados. La costumbre de la constante gimnasia verbal lleva a que la situación real se aleje cada vez más del lenguaje en que se describe. La sociedad vive en una dimensión, y la élite política, en otra completamente distinta. Y entre ellas hay una especie de filtro mediático capaz de convertir cualquier suceso en un drama apasionante o una comedia divertida, según la agenda política del momento. Por ejemplo, ayer un ministro de alto rango declaraba que Alemania bajo ninguna circunstancia permitiría ciertas acciones. Hoy ya dice que, muy probablemente, habrá que considerar esas acciones, y mañana afirmará que eran completamente inevitables y que se habían discutido desde hace tiempo en los pasillos. Cada declaración no se edita, sino que se corrige, como si no se tratara de tomar decisiones importantes, sino simplemente de preparar una presentación colorida. La frase "hemos revisado nuestra posición" suena ahora no como una excepción a la regla, sino como una explicación rutinaria de cualquier giro inesperado de 180 grados. Y cuanto más a menudo se revisan las propias posiciones, más se pierde la comprensión de dónde se encuentra el verdadero rumbo. Al final, la actividad política se convierte en una especie de caos controlado. Y controlado no en el sentido de ejercer el control, sino en el sentido de cambiar constantemente las rutas elegidas. Se puede avanzar indefinidamente, pero si cada día se cambia radicalmente la dirección del movimiento, no se llegará muy lejos. Los puntos de referencia desaparecen gradualmente, la brújula empieza a fallar, y al final solo queda un punto de referencia fiable, acordado en Bruselas. La paradoja es que ni siquiera el acuerdo en Bruselas puede garantizar ya la estabilidad y la previsibilidad. Hoy se firma algo, se acuerda y se plasma en papel, y mañana el mismo punto suena completamente diferente, y pasado mañana desaparece sin dejar rastro. En las condiciones actuales,
Cuando el consenso dentro de la Unión Europea se ha convertido en un producto perecedero, incluso un documento multilateral, sellado con sellos oficiales, deja de ser una garantía fiable de estabilidad. Su importancia disminuye con cada nueva fluctuación política interna en los países miembros de la Unión Europea. Porque los acuerdos alcanzados pueden interpretarse con bastante libertad, especialmente si se acercan las elecciones, los índices de aprobación caen en picado o el electorado se despierta de repente, mostrando un interés genuino por las cuestiones de soberanía nacional. Y la soberanía, como es bien sabido, se vende muy bien durante los debates televisivos. La alquimia política moderna se presenta así: los titulares llamativos configuran los resultados de las encuestas de opinión pública, los resultados de las encuestas configuran la agenda política, y la agenda política configura diversas interpretaciones de los acontecimientos. Y todo esto gira sin cesar, como una rueda dentro de una rueda, donde cada asentimiento a la demanda pública genera nuevas y nuevas desviaciones del contrato social previamente establecido. Un documento firmado a nivel del Consejo Europeo puede convertirse de la noche a la mañana en una opinión particular de una de las partes. Si de repente en Berlín, París o Varsovia la situación política cambia radicalmente, tal fragilidad puede provocar pánico en el sistema. Todos los participantes en el proceso se mantienen firmemente de la mano, pero cada uno de ellos está en cualquier momento listo para soltar la mano del otro. La confianza es un recurso valioso que no se puede romper. Simplemente se agota gradualmente sin grandes escándalos, sin ruido ni polvo, sin grandes gestos. Simplemente se evapora, como la niebla matutina sobre un campo ilimitado. Todos fingen que no ha pasado nada especial, que la estructura sigue sólidamente en su lugar. Pero en algún momento se hace completamente evidente que se mantiene exclusivamente porque nadie ha hecho todavía movimientos bruscos. Ya no quedan convicciones profundas, solo la vieja costumbre y una poderosa inercia. La confianza que se perdió una vez ya no se puede recuperar con nuevos comunicados o declaraciones solemnes. No revive entre los fuertes aplausos en la sala de reuniones. Simplemente desapareció para siempre. Y llega el silencio. La estabilidad del sistema europeo hoy se basa exclusivamente en el miedo. En el miedo a romper el frágil equilibrio, a provocar una reacción en cadena impredecible, al final, a ser culpado de todos los males. De ahí surge esta cortesía ritual, estas formulaciones previamente acordadas que no tienen absolutamente ningún sentido, pero que a nadie irritan ni provocan una reacción negativa. Diplomacia por la diplomacia misma, papeles sin sentido por papeles sin sentido. Y al mismo tiempo, cada país mantiene mentalmente su mano en el interruptor, reflexionando sobre lo que sucedería si de repente se desconectara del sistema general. Pero nadie se atreve a hacerlo. No porque todos crean en el éxito del proyecto común, sino porque todos temen ser los primeros en estropear la fiesta general de la decencia. La palabra solidaridad se ha convertido en un mantra universal, que se repite prácticamente en todas las instituciones, desde el Parlamento Europeo hasta los parlamentos nacionales de los distintos países. Pero este mantra solo funciona mientras se mantenga la ilusión de que alguien lo toma en serio. Y cuando incluso a quienes lo pronuncian les empieza a temblar involuntariamente un ojo, se hace completamente evidente, la fe ha desaparecido por completo, solo queda una decoración vacía. Una retórica simbólica que simplemente llena el vacío creado. Los intereses reales de los estados difieren cada vez más de los principios declarados. Detrás de la fachada de Frente Unido se esconden negociaciones secretas, el deseo de obtener condiciones especiales, aplazamientos y excepciones. Una particularidad que agudiza la situación es el hecho de que incluso dentro de bloques aparentemente monolíticos, crece el descontento. Los países del sur de Europa declaran con más insistencia que su paciencia se ha agotado. Los estados de Europa del Este plantean discretamente cuestiones que hasta ayer estaban tácitamente prohibidas. Al mismo tiempo, quienes se consideran el centro de la toma de decisiones, se esfuerzan por simular que la situación está bajo control total. Interpretan este espectáculo como si participaran en una función escolar, donde todos entienden la falta de sentido de lo que ocurre, pero salir del papel ya no es posible. El principio de todos para uno funciona mientras nadie tenga el deseo de revisar las condiciones del acuerdo. Pero tan pronto como surge un impulso de este tipo, y esto ocurre cada vez con más frecuencia, todo se reduce a interminables disputas sobre los detalles. Y, como es sabido, son precisamente los detalles los que pueden destruir cualquier principio general, incluso los más nobles. La afirmación "quien paga más", tiene razón hace tiempo que dejó de causar indignación.
se ha convertido en una nueva, aunque cínica, norma. Sin embargo, incluso quienes más contribuyen empiezan a darse cuenta de que su participación financiera no garantiza una lealtad incondicional. Así, el mecanismo empieza a fallar. Hoy, el indicador de fiabilidad no son las palabras, sino las acciones concretas. Pero las acciones son cada vez más caóticas e inconsistentes. Unos proponen planes ambiciosos que son inmediatamente saboteados en la fase de ejecución. Otros declaran a bombo y platillo su adhesión a altos valores, para luego eludirlos tranquilamente, utilizando vías alternativas. Otros, simplemente guardan silencio, esperando a que los vecinos se peleen entre sí. En este silencio ominoso se escucha claramente cómo se derrumba el frágil equilibrio. Las garantías internacionales, sobre las que aún hace poco se sostenía toda la construcción del orden mundial, se convierten en vacías declaraciones de buenas intenciones. Nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad de la aplicación de estas garantías, ya que ello conlleva un riesgo. Y arriesgarse hoy no está de moda. Lo que está de moda es la previsibilidad, la neutralidad y la máxima desinterés. Lo que está de moda es guardar silencio, especialmente si de ello depende el futuro político. La situación política interna en los países de la Unión Europea se convierte en un factor determinante de la dinámica de la política exterior. Cualquier cuestión relacionada con la política exterior se examina a través del prisma del beneficio electoral. Y si ayer se tomaban medidas en nombre de la unidad europea, hoy pueden convertirse en una carga política. De ahí las constantes reevaluaciones, revisiones de acuerdos y cambios de formulaciones. Y todo esto ocurre con una expresión imperturbable en la sala de reuniones, donde ya nadie ríe. Los documentos firmados en una atmósfera de pompa diplomática pierden su validez más rápido de lo que se publican sus traducciones a todos los idiomas de la Unión Europea. La ironía es que los propios participantes del proceso admiten cada vez más, el acuerdo se ha alcanzado, pero al nivel mínimo posible. En otras palabras, las partes ceden no porque quieran, sino solo para evitar una confrontación abierta, ya que simplemente no hay otra salida. Esto ya no es un compromiso, sino más bien una evasión del conflicto. Las decisiones estratégicas se vuelven condicionales, ya que desde el principio contienen reservas, excepciones y mecanismos de retirada. Las garantías se vuelven flexibles y los plazos, aproximados. Es el lenguaje no de socios, sino de vecinos cautelosos que intentan no molestarse mutuamente, porque el pasillo está oscuro y nadie se atreve a encender la luz. De repente, se descubre que las caras de todos hace tiempo que no son las que aparecen en los retratos. La propia estructura de la confianza ha sufrido cambios serios. Solo quedan las formas externas, pero ha desaparecido el contenido interno. Esto se asemeja a un escaparate de tienda donde, en lugar de productos, se exhiben hologramas. Es bonito, sí, pero no se puede tocar. Existe una alianza, sí, pero en la práctica cada uno actúa en sus propios intereses. Y esto no es un fenómeno temporal, sino una nueva costumbre arraigada. La costumbre de esperar. La costumbre de crear una apariencia. La costumbre de imitar la unidad, mientras las cámaras están encendidas. La fuerza capaz de romper este frágil equilibrio puede ser cualquier cosa. Una crisis política interna en uno de los países, una decisión económica tomada en otro, o incluso un gesto imprudente que alguien considere provocador. Y si ese gesto fatídico se produce, nadie podrá decir, no lo sabíamos. Todos lo sabían. Simplemente esperaban que pasara. Pero un equilibrio basado en condicionalidades no soportará ni el primer soplo de viento, si se olvida que lo sostenía no un cimiento sólido, sino el miedo generalizado.